Familia, sean bienvenidos a CF Chía. Es un gozo y un privilegio reunirnos para aprender de la palabra de Dios. Si nos acompañas por primera vez, queremos conocerte y darte la bienvenida. Te invitamos a registrarte en nuestra página web familiacristiana.co/chía. En la parte inferior encontrarás un formulario de contacto. Te invitamos a diligenciarlo. Acompáñanos a gozar de este tiempo de alabanza y de un gran mensaje. Ponte cómodo y disfruta en familia. De ceniza tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza. De ceniza tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Sí lo sé. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitan los huevos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Cantamos, oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, oh, no hay nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que mi Dios. Vamos a celebrar. Cambias lamento en danza, de ceniza tras vida, cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Yo lo sé. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitan los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Yeah. Aleluya. Le damos toda la gloria a un Dios que está vivo, amén. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Es por eso que te invitamos a unirte a nuestros grupos pequeños durante la semana. Un espacio de crecimiento bíblico pensado especialmente para ti. Ingresa a familiacristiana.co/grupos y regístrate. Muy pronto tendremos nuestra segunda conferencia de parejas. Nuestro tema principal serán los conflictos en pareja. No te lo pierdas. Queremos ser luz en nuestra ciudad, sirviendo a las personas de escasos recursos e involucrando a las comunidades en las que vivimos. Pero esto no sería posible sin tu apoyo y generosidad. Es gracias a Dios y a tus aportes que logramos llegar a más personas. Servir es muy sencillo, con tus oraciones, acompañándonos a las calles y con tus donaciones. Si deseas contribuir, escanea el código que aparecerá en pantalla desde la aplicación de Bancolombia o Nequi. Te invitamos a orar por las ofrendas. Padre, te agradecemos por ese tiempo de alabanza y de aprender de tu palabra, Señor. También te agradezco, Padre, por las ofrendas que has puesto en cada corazón, Señor, y te pido por aquellos que hoy no tienen ese privilegio, Señor, provéeles, Padre. Te agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh, a ti, Señor, juntos hoy cantamos
tu pueblo. Este es el tiempo de alzar tu voz. No escucharé perdón, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firma estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cantemos juntos, oh, oh, todos juntos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió cuando Él es Dios. Su nombre es Cristo. Yo lo sé, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió cuando Él empezó. Su nombre es Cristo. Cantemos juntos. Me oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió cuando empezó. Su nombre es Cristo. Oh, 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 oh.
Mi vida antes fue un desastre. Yo estaba viviendo una vida saliendo, tomando, y siempre me estaba metiendo en problemas. Siempre peleaba. Hasta fui para cárcel y me sentí mal algunos días también con todas las drogas que estaba haciendo. Hasta unas veces que me sentí que me iba a morir por la cocaína. En ese momento me sentí lo peor en mi vida. Me levantaré y no temeré, eres el más fuerte. Nadie como tú, poderoso Dios, eres quien va al frente. Sobre tu nombre hay victoria, al enemigo tú silenciarás. El rey que reina por la eternidad, Cristo, Cristo. Después de eso, ya saliendo de cárcel y todo eso, mi mamá estaba tratando de que yo fuera a la iglesia. Desde ese momento yo me puse a pensar, ¿yo qué quiero? ¿Una vida sin mi hija? ¿O quiero continuar esto de lo que estoy haciendo? Me puse a pensar y pedirle a Dios que si por favor me puede ayudar. Tomé la decisión de dar mi vida a Cristo. Canten conmigo, iglesia. En batalla tu poder revelarás, caen los gigantes. Sin reconocer y volver a caer en el nombre de mi Cristo. Sobre tu nombre hay victoria, al enemigo tú silenciarás. El rey que reina por la eternidad, Cristo, Cristo, en Jesús, Cristo, Cristo. Yo le prometí a Dios que yo voy a caminar en este paso y lo voy a hacer. Mi amigo Richard me invitó al grupo de hombres cada miércoles y ese fue el día que di mi testimonio. No sé por qué, pero me puse a hablar y cuando yo estaba hablando de lo malo en mi vida, me puse a llorar. Y ya cuando terminé, todos que dijeron, wow, Kevin, qué bueno que usted está tomando esta decisión. Y con lo que me dice mi esposa, que está muy orgullosa de mí, de lo que me dice mi niña también, yo veo que es muy pegada a mí. También un amigo mío desde pequeño que dio su vida a Cristo este domingo pasado. Yo tuve la bendición de bautizarlo porque él vio todo el cambio que yo he tenido en mi vida por Dios y siento la fuerza de Dios. Me siento súper bien porque yo sé que mi victoria es su victoria. Amén. A Dios sea la gloria. Iglesia, este himno es una declaración de la victoria que tenemos en Jesucristo. No estamos persiguiendo la victoria, pero sabemos que nos regocijamos en un Dios que ya tiene la victoria. Cantemos juntos la victoria. La victoria tuya es, la victoria tuya es Jesús, el nombre de
Feliz día, familia. Hermoso testimonio el que acabamos de ver, el que acabamos de compartir de un hermano colombiano, de un compatriota allá en nuestras sedes de Miami. Y le damos gracias a Dios porque sabemos que muchos testimonios como esos se pueden dar según la voluntad de Dios, según su voluntad y el plan que Él tiene para con cada uno de nosotros. Pero por ahora déjeme saludarlo, déjeme darle la bienvenida a este fin de semana, iniciando una nueva serie aquí en Familia Cristiana en Chía, hablando de una serie que hemos titulado Sin Rodeos. Y si usted quiere ponerle título a este mensaje, póngale La traición de la tradición. La traición de la tradición. Tengo que confesarles que es un título que me costó un poquito tratar de decirlo, porque se alcanza a enredar un poquito. Haga el ejercicio ahí en su casa y verá que no es tan fácil. La traición de la tradición. Pero antes de iniciar, yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está y me acompañe en esta oración y que usted le diga al Señor: Señor, como siempre les he dicho, si me amas, que esta palabra sea para mí. Que esta palabra sea para mí. Háblame. Cierre sus ojos ahí donde está y digámosle: Padre Santo, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, de compartir, de escuchar, de estar juntos en familia en esta ocasión desde casa, pero de poder juntos escuchar tu palabra y compartir de tu mensaje, Dios de la gloria. Padre bendito, yo te pido, Señor, en esta hora que tú me uses como un parlante, Señor, como alguien que replique tu mensaje, Señor, y que llegue a los corazones y que toque los corazones y que mis hermanos allá de alguna manera sientan que este mensaje es para cada uno de ellos en el amor tuyo, Señor, en el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, así como lo fue para mí, Dios de la gloria. Te pedimos, Señor, bendícenos en este tiempo y permítenos disfrutar de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús dejamos todo en tus manos. Amén y amén. La traición de la tradición. Y vamos a ir al libro de Marcos capítulo 7, versículos, los primeros 13 versículos de 1 al 13. Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13. Y dice Marcos capítulo 7, versículos 1 al 13, versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavarlas. Porque, dice ahí el versículo 3, los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Y dice el versículo 5, así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes. Se enojó Jesús. Hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. El versículo 7 dice: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Dice: también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Por ahí en Éxodo dice eso. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, es dedicado como una ofrenda a Dios, versículo 12,
ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre. Y versículo 13, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. La traición de la tradición. Y la idea principal en este día es que elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión. Dígale al que está a su lado, que seguramente lo tiene ahí en casa. Elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión. Quiero compartirles una historia mía, en mi caso personal. A mí me gusta compartir mucho la Navidad con mis familia, con la gente que tengo alrededor. Y hace algunos años venía compartiendo mi Navidad con mi familia, como lo hago tradicionalmente, pero también con unos compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo, y con un ex jefe. Pero los tiempos de Navidad siempre trato de pasarlos con mi familia en casa, y tenemos algunas tradiciones. Aquí tengo algunas imágenes de ello para compartirles, como por ejemplo el abrir los regalos el 24 a la medianoche o el 25 en la madrugada. Aquí están algunos de mis familiares. Esta Navidad fue de hace un par de años, porque la Navidad pasada pues no logramos estar. Pero eso es un poco la historia. Tenemos tiempo para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante ese año, porque en mi caso yo paso el 24 de diciembre con mi familia materna, paterna, y el 31 pasamos con la familia de mi esposa. Y allí quizás tenemos otras tradiciones. Por ejemplo, tenemos un estudio bíblico esa noche, el 31 de diciembre, y en ese espacio cada uno expresa lo que quiere agradecer, las gracias que quiere darle a Dios en referencia pues al año que termina. Pero la ilustración que quiero compartirles era que en el lugar en el que yo trabajaba, yo compartía la Navidad con un jefe que tenía una cena especial esa noche, pero no se daban regalos y no adornaban absolutamente la Navidad. Y también tenía, por ejemplo, al gerente de la empresa. Él decía que no celebraba la Navidad, que no hacía absolutamente nada, y argumentaba, al igual que mi ex jefe, mis ex compañeros de trabajo, que esas celebraciones eran paganas, que ellos no las celebraban porque eran fiestas paganas. Y estas personas de alguna manera se enfocaron tanto en las tradiciones que de alguna manera se les olvidó celebrar, o se perdieron la esencia del mensaje. No se deleitaron en la esencia de la celebración y en la posibilidad, que es la esencia, que es exaltar a Cristo. Se quedaron con el árbol, se quedaron con los colores, se quedaron con las luces, y no fueron un poco más allá, con la esencia de celebrar o de conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador. Estas personas que yo quiero y que aprecio mucho se pierden la gloria de Cristo de alguna manera por enfocarse más en las tradiciones que tienen que ver con las celebraciones y las decoraciones, que concentrarse realmente en la esencia, en este caso de la Navidad, que es recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Y recuerde que la idea principal que tengo para hoy es elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios, pues nos lleva a una falsa religión. Repítaselo a la persona que está a su lado. Dígale eso: elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión. Pues bueno, esta ilustración que traje para ustedes la quiero unir con el mensaje de hoy. Y seguramente usted se estará preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver la ilustración? ¿Qué tiene que ver con lo que nos está diciendo? Allí el libro de Marcos nos está hablando de que habían unos personajes que estaban muy preocupados porque los discípulos habían cogido los alimentos sin antes lavarse las manos, tradición, ¿sí? Y Jesús les da la respuesta que ya escuchamos y que seguramente vamos a ver de manera más detallada.
Pero quiero compartir también con ustedes algunas preguntas que quizás algunos de ustedes se han hecho. Y es cómo saber si una tradición es mala o es buena. O cómo puede una tradición llevarme a una falsa religión para tratar de resolver la idea principal del día de hoy. Estas pues son dos preguntas que intentaremos responder en el mensaje de hoy bajo la luz de Marcos capítulo 7. Y hoy quiero compartir con ustedes dos pensamientos principales que encontramos en este texto bíblico. Y el primero es, para que usted lo apunte y lo anote, la tradición puede engañarnos. La tradición puede engañarnos. Y lo primero que quiero decirles es que la tradición es definida como una costumbre, un hábito, una conducta, un rito, una práctica transmitida de generación en generación. La celebración de la Navidad, como yo les contaba que la celebro, no fue una idea mía, fue algo que yo aprendí de mis padres, que seguramente ellos aprendieron de sus padres y así sucesivamente. Existen obviamente tradiciones inofensivas y aún tradiciones buenas, como por ejemplo las celebraciones que hacemos en familia, los cumpleaños, por ejemplo, como ustedes celebran los cumpleaños. En nuestra casa, aquí en Familia Cristiana Chía, cuando alguien cumple años, hay una canción especial, una canción que yo no he escuchado en ninguna otra parte, ¿sí? Y eso hace parte de la tradición de cómo celebramos, por ejemplo. Como familia hemos adoptado tradiciones en nuestra vida para darle gracias a Dios por su favor, por su bondad, por su amor, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, lo que yo les contaba, la tradición de abrir los regalos la noche del 24 o la mañana del 25, o de pronto en España o en países del continente europeo donde se esperan hasta el 6 de enero, donde se supone que es el día de la llegada de los reyes, en esas tradiciones que se celebra. Y el problema aquí no es que una tradición, o más bien el problema aquí es que una tradición nos puede engañar cuando la ponemos al mismo nivel de la autoridad de la palabra de Dios. Y es en ese momento cuando una tradición se convierte en un mandamiento y luego inclusive puede llevarnos a un desobedecer, ir en contra de la palabra de Dios. Veamos cómo esto le sucede a los líderes religiosos judíos cuando vemos el capítulo de Marcos, nuevamente el versículo 1 ahí en el capítulo 7. Dice que los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de él. Los líderes religiosos viajaron muchos kilómetros, muchas millas desde Jerusalén hasta Capernaum para ver a Jesús. Déjeme contarle quién eran esos grupos. Vamos aquí un momentico, yo tengo unas imágenes acerca de los fariseos, que eran un grupo de religiosos judíos con gran influencia política, tenían gran influencia social, que enfatizaban la estricta obediencia a la ley de Dios. Y ellos, usted los ve aquí es una imagen representativa, eran considerados las personas, los modelos a seguir en el judaísmo. Pero también tengo una imagen de los escribas. Ahí vemos una imagen de los escribanos, que eran los encargados de estudiar la ley de Dios, ¿sí? De transcribirla para hacer manuscritos y además de eso escribir comentarios del Antiguo Testamento. Eran muy meticulosos, personas muy meticulosas, celosas de guardar los mandamientos de Dios, para ponerlos y escribirlos al pie de la letra. Ellos eran los doctos, los doctores de la ley de Dios. Y este importante grupo de religiosos pues viajaron de Jerusalén para vigilar a Jesús. Y dice el versículo 2, dígale al que está a su lado: y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, con manos sucias, es decir, no se las habían lavado. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Los judíos tenían la palabra de Dios, pero también tenían la tradición oral, que era una especie de recopilación de las costumbres y de las tradiciones religiosas que ellos habían creado y acumulado
a lo largo de los años con el objetivo de proteger la ley de Dios. A esas costumbres religiosas le llamaban la tradición de los ancianos. ¿Usted se acuerda que su abuelo, su bisabuelo, de pronto los que han tenido la oportunidad de convivir un tiempo con sus bisabuelos, les contaban cosas? En mi tiempo se hacía así, en mi tiempo era diferente, en mi tiempo, tradiciones que algunas veces conservamos y tradiciones que algunas veces perdemos. Y lavarse las manos en este caso antes de comer era una de esas tradiciones. Seguimos con el versículo 4, que dice el versículo 4 de Marcos capítulo 7. Dice: cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras costumbres, tradiciones que han recibido para observarlas, para cumplirlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas, los que les presenté hace un ratico, le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? El punto de los fariseos aquí, el punto de los escribas, no eran las políticas de bioseguridad que nosotros tenemos en estos tiempos, de lavarnos las manos, de usar gel antibacterial, de ponernos alcohol al 70%, glicerinado y todas esas cosas. La impureza de la que se habla aquí era la impureza ceremonial, el rito, la ceremonia, la tradición, ¿sí? No tenía nada que ver con hacer algo inmoral, no tenía nada que ver con un tema de salubridad. Era un tema de contaminarse ceremonialmente, de tal manera que sería necesario un ritual de purificación para librarse de esta impureza. Y aunque la Biblia sí da instrucciones específicas acerca de ciertas cosas que dejaban a una persona ritualmente inmunda o impura más bien, habían cosas como lavarse las manos antes de comer que no tenían que ver nada, absolutamente nada con la palabra de Dios, sino que eran exclusivamente parte de la tradición religiosa judía. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo así rapidito, en la ley de Moisés describían algunas cosas que se dejaba a una persona ceremonialmente impura: el flujo corporal en hombres y mujeres, ciertas enfermedades de la piel, acuérdense de los leprosos en ese caso, comer cosas consideradas impuras por la ley de Moisés, tocar un muerto, tanto animal como una persona, eso era algo que dejaba inmundo a quien lo tocara, o tocar a alguien que estuviera impuro. Cuando una persona quedaba en ese estado de impureza, ritualmente hablando, pues no podía adorar en el templo hasta que se solucionara el tema de la impureza. Y en la mayoría de los casos se podría tratar la impureza ritual o ceremonial. Aquí necesito hacer mucho el énfasis en eso, con algunos días de purificación o por medio de ciertos rituales. Ceremonial o ritual, estamos hablando aquí de este tema. Y vayamos nuevamente a la cita bíblica que tengo con ustedes, versículo 7 del libro de Marcos que estamos hablando hoy. Recuérdele a la persona que está a su lado cuál es nuestra idea principal: elevar la tradición a nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión. Versículo 7, dice ahí una parte del versículo 7: mas en vano me rinden culto. Y concéntrese en este pedazo, que quiero hablar mucho de este pedazo. Enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dígale a la persona que está a su lado ahí en casa, ahí donde usted se encuentra: enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Este es el grave riesgo de las tradiciones. Entonces nosotros aquí hicimos la tarea de explicarles un poquito bajo la palabra de Dios el tema de las tradiciones. Nos pusimos a investigar y nos encontramos con algunos libros que hablan acerca de las tradiciones judías. Entonces yo tengo por aquí, por ejemplo, a ver con qué empiezo. Déjenme, yo empiezo por acá con el Midrash. El Midrash es un comentario sobre el Antiguo Testamento,
¿sí? Es un comentario, es un libro que hace algunos comentarios sobre el Antiguo Testamento. Tengo por acá también, ojalá no se me vayan a caer, el Misra o Misna, que es la tradición oral judía que se compiló por escrito después de la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos. La Mishnah, ¿sí? Perdónenme si en la pronunciación me equivoco, pero son nombres que tengo ahí en la cabeza y que a veces por los nervios de salir en televisión sobre todo es que se me olvidan. Tengo aquí la Gemara, por ejemplo, que la Gemara son comentarios y son análisis de la tradición oral judía. Les he venido mostrando libros que son comentarios bíblicos, que hablan de la tradición judía, que explican un poco el tema de la tradición judía. Y tengo aquí el Talmud, que el Talmud es la Mishnah o la Gemara, los dos juntos, ¿sí? Hablando de tradición. Y entonces ustedes dirán, pero el pastor, ¿por qué? ¿Por qué se puso? Yo nunca me he leído la Mishnah, nunca me he leído el Talmud, nunca me he leído la Gemara, nunca me he leído nada de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema, en este caso, en el contexto de Marcos, es que ellos elevaron todas estas cosas, todos estos libros, toda esta tradición que es bien pesada, lo elevaron al nivel bíblico, lo elevaron al mismo nivel de la palabra de Dios. Los fariseos y los escribas cuestionaban a Jesús, no, ni siquiera los discípulos directamente, sino que hacían responsable a Jesús de que sus discípulos no practicaban la tradición de los ancianos. ¿Será que nosotros a veces estamos haciendo consciente o inconscientemente eso? Estamos elevando tradiciones nuestras al mismo nivel de la palabra de Dios. Déjeme explicarle rápidamente entonces cuál fue la respuesta de Dios cuando la respuesta de Jesús, mejor, cuando Él escuchó esta demanda o esta crítica o esta sugerencia o esta declaración. Porque la respuesta que Jesús nos muestra es la manera en la que la tradición puede engañarnos. Dígale al que está a su lado, la tradición te puede engañar. Y elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión. Y nos lleva a una falsa religión y nos lleva a una falsa profesión. Vámonos con el versículo 6, donde Jesús le da la respuesta a los escribas y a los fariseos. Dice, Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Uy, es fuerte, que a uno le digan hipócrita es bastante fuerte. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y ese es el gran peligro de la tradición, que nos puede engañar, puede llevarnos a creer que la costumbre o la práctica religiosa está al mismo nivel de la palabra de Dios. Y esto nos lleva, como dice aquí Marcos, a una falsa profesión. Jesús es una palabra muy interesante para describir a estos líderes religiosos, hipócritas. Esta es una palabra de origen griego que significa actor. Es una palabra compuesta por dos palabras, la preposición upo, que significa debajo, y la otra palabra significa intérprete, el que interpreta desde abajo o por debajo. Y este raro significado de la palabra hipócrita tiene sentido cuando nos damos cuenta que en el teatro, sobre todo en el teatro griego, los actores usaban una máscara y hacían su interpretación actoral debajo de la máscara. Ellos utilizaban el concepto de los tres yo: la persona que yo quisiera ser, la persona que otros creen que soy yo y la persona que Dios sabe que soy yo. Jesús usó la palabra perfecta, hipócritas, para describir la actitud de los líderes religiosos. Ellos tenían una apariencia, pero por debajo su realidad era otra. Isaías capítulo 29 versículo 3 dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos
de mí. Esto es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Podemos creer que por practicar ciertas tradiciones religiosas somos santos o somos más agradables delante de Dios o más santos que otros. En este caso, Jesús estaba hablando de lo que se dice, una profesión que no es real porque no refleja la realidad del corazón. Es como si yo viniera a la iglesia siempre así. Con esta cara de santo, así como si, mejor dicho, y como si levitara y toda la cosa. Usamos máscaras, decimos una cosa con nuestras palabras, pero la realidad es otra en nuestro corazón. Y Jesús asocia qué tan cerca está nuestro corazón de Dios con el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Estamos tan cerca de Dios según nuestro corazón esté tan cerca de la palabra de Dios. Y la traje bien grande y bien pesada para que la vean. ¿Está conmigo? Amén. No importa qué tanto hable yo, no importa cuánta Biblia yo les pueda recitar a ustedes o cuán lindo suenan las palabras que yo pueda decir, sino si yo no vivo basado en lo que enseño o lo que enseña más bien la palabra de Dios, mi profesión de fe es falsa. Es falsa. Ahora, yo puse el ejemplo conmigo, pero es bueno que usted ahí en su casa, querida familia y amada familia, haga esa autoevaluación. ¿Qué tan cerca está mi corazón a Dios? ¿Qué tan cerca está mi corazón a lo que dice la palabra de Dios? ¿O estoy más pegado a tradiciones y a ritos? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Y esto no produce de ustedes, dice, no produce de ustedes, ni la gracia produce de ustedes, ni la fe, sino que es don de Dios. Es por eso que la oración de fe no salva a nadie. La fe es la que nos salva. Se lo repito otra vez. No es la oración de fe que usted y yo hicimos algún día la que nos salva. A veces le preguntan a uno, ¿usted hizo la oración de fe? Los testigos de Jehová le dicen a uno, es que la oración de fe no existe, no aparece en la Biblia. Y ellos están en lo cierto. Pero es que no se trata de hacer una oración de fe, sino la fe, la esencia es la que nos salva. Y la fe es confianza. Y si yo confío en Dios como en mi Señor, como mi Salvador, entonces no voy a elevar ninguna tradición al mismo nivel de la palabra de Dios. La Biblia y solo la Biblia va a ser mi máxima autoridad. Esa es la medida de qué tan cerca está nuestro corazón de Dios. La medida no es lo que decimos. Yo conozco gente preciosa, gente hermosa, que se sabe y que recita la palabra de Dios. Predicadores que me asombran. Yo he hecho el ejercicio de aprenderme capítulos completos y no he podido. Es más, un ejemplo muy cercano. Proverbios capítulo 18 versículo 2. Esta semana lo estuve leyendo y llegó tanto a mi vida y no me lo he podido aprender. Solamente la cita bíblica. Y es muy corto. Es muy corto. Pero no le estoy diciendo que entonces que el que sabe mucha Biblia. No. Lo que le estoy diciendo, lo que le estoy queriendo compartir esta mañana es que la medida no se trata en cuánto dices ni lo que dices, sino en lo que crees y en cómo lo vives. Y dígale al que está a su lado, elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva ¿a qué? A eso, a una falsa religión. Y nos lleva a una falsa adoración.
Porque la segunda manera como se manifiesta la traición de la tradición, aparte de una falsa profesión, es una vana adoración. Dígale al que está a su lado: elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos puede llevar a practicar una vana adoración. Versículo 7: mas en vano, dice, me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. No sirve de nada rendirle culto a Dios si nuestro corazón está lejos de Él. O sea, si yo pongo la tradición al mismo nivel de la Biblia, de nada sirve lo que yo haga para adorar a Dios o expresarle mi extrema devoción. Esa era la realidad de los fariseos. Ellos habían puesto sus tradiciones y sus ritos al mismo nivel y aún por encima de la palabra de Dios. Sin embargo, esto es precisamente lo que hacemos nosotros. Hacemos cosas mecánicamente y por tradición. Y eso nos lleva a pensar que estamos haciendo las cosas bien, así no tengan sentido. Me hace acordar de una historia de un soldado en Inglaterra que estaba haciendo guardia en medio de un jardín. Estaba ahí haciendo guardia en medio de un jardín donde, además del jardín, no había nada. Y un día un visitante le preguntó al guardia que por qué hacía guardia allí. Y el soldado pues se quedó pensando y le dijo: la verdad, yo no lo sé. La orden que me dieron. Obediente. Así que el visitante fue a donde el capitán de este soldado de la guardia y le preguntó. Y la respuesta del capitán fue que él tampoco sabía. Y el capitán un día se quedó con la duda y le preguntó al rey que por qué tenían que hacer guardia en ese punto. Y el rey tampoco sabía. Y cuando el rey le preguntó a sus asesores, uno de ellos, escuche bien lo que le dijo, uno de ellos le dijo que hace 100 años a la reina Caterine la Grande, hace 100 años ella había plantado allí un rosal en ese punto, y pues que no quería que nadie lo pisara, que nadie lo tocara, y por eso puso un guardia allí. ¿Cuál era el problema? Era que la reina ya se había muerto hace muchos años, por ejemplo, ese era un problema, y el rosal también se había muerto hace más de 80 años. Pero sin embargo, aún seguían poniendo un guardia ahí. ¿Para qué? Para nada, solo por tradición, aunque nadie en este caso sabía por qué se hacía. No existía una razón, no existía un rosal, se había muerto hace 80 años. Y era tan vano el trabajo que se hacía ahí, como vana puede ser la adoración que nosotros hacemos a Dios sin que exista un verdadero amor por Dios en el corazón. Vano es algo que no sirve para nada. Dígale al que está a su lado: vano es algo que no sirve para nada. Una vez más, la traición de la tradición nos lleva a pensar que estamos adorando a Dios porque externamente cumplimos con unas tradiciones y unos ritos que dan apariencia de piedad, apariencia de amor a Dios, apariencia de santidad, cuando en realidad allí no hay nada, no hay amor por Dios, no hay pasión por Dios en lo absoluto. Y elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión y nos lleva a una absurda religión. Vamos a ver qué dice el versículo 8 de este capítulo de Marcos 7. Marcos 7, versículo 8, que dice: dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Versículo 9. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y dice el versículo 10: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero el versículo 11 dice: ustedes dicen:
si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, es ofrenda de Dios, versículo 12, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre. Permítame explicarle un poquito este tema. Jesús condena la religión absurda que los líderes religiosos judíos practicaban usando Éxodo 20 y Éxodo 21 para retar las tradiciones humanas con la palabra de Dios. Ellos practicaban una religión de hipocresía. Por fuera parecían algo, pero en realidad eran actores de piedad religiosa, o sea, eran así. Ellos pretendían ser muy espirituales y predicaban y decían, o más bien dedicaban al Señor todo su dinero. Ese era el famoso corbán. Corbán era un término que describía un voto a Dios de darle todos los recursos a Él. Era un voto muy conveniente porque la persona igual podía usar esos recursos. O sea, yo tengo mis recursos y hago el corbán o dedico todos esos recursos a Dios. Yo los puedo usar, pero con esos recursos yo no puedo ayudar a nadie, ni los puedo prestar, ni los puedo regalar. Entonces, si alguien venía y necesitaba ayuda, decía, ay, qué pena, pero es que yo hice el corbán, entonces pues yo no puedo, porque todo está dedicado a Dios, ¿sí? Y en realidad lo hacían como una tradición humana que lo que hacía era violar la palabra de Dios con la excusa de que todo lo que tenían había sido dedicado al Señor. Ellos no cumplían su responsabilidad, en este caso la responsabilidad de Éxodo, que era honrar a sus padres ayudándolos económicamente en su vejez, porque todo era dedicado a Dios y no podían darle eso a sus padres. La máscara de dedicar todo a Dios era en realidad una manera astuta de salirse de su responsabilidad de ayudar a sus padres y al mismo tiempo tener una apariencia como la de la foto, de santidad y de piedad. Pero no era realidad, no era lo que querían. Ni querían dedicar sus recursos a Dios, ni querían cumplir la palabra de Dios. Usaban la tradición para salirse con la suya. Dígale al que está a su lado, la traición de la tradición, que nos lleva a elevar la tradición al mismo nivel de la palabra de Dios y aún violarla, aún ir en contra de la palabra de Dios, de poner por encima de lo que Dios ha dicho. Y ese fue el caso de los fariseos y de los escribas, que consideraban que su tradición religiosa era más importante y estaba más elevada aún que la misma palabra de Dios, que en este caso exigía la honra a nuestros padres, ayudándolos en su vejez. Dígame si no es a veces una religión absurda. Medítelo por un momento ahí en su casa. Absurdo. Pero bueno, uno dice, bueno, es que era en ese tiempo. Ahora, yo le voy a compartir algunas cosas que quizás nosotros, conscientes o inconscientemente, hemos ido elevando como tradición al mismo nivel de la palabra de Dios. Vuelvo y les digo, consciente o inconscientemente, y la creemos como parte de la palabra de Dios, de la religión, de nuestra tradición, e inclusive cuando no la practicamos o cuando vemos que otros no la practican, creemos que es una ofensa en contra nuestra y en contra de Dios. Por ejemplo, el tipo de música. Hace algún tiempo usar las baterías en las iglesias, instrumentos de percusión, instrumentos eléctricos, era imposible. Era imposible. Ni qué decir de pantallas, ni qué decir de luces. Pero imagínese usted nosotros en un tiempo como este, de estarnos encerrando, de volver a salir, de otra vez otro periodo de cuarentena y demás,
sin haber aprendido a usar estas herramientas? ¿Cómo estaríamos haciendo para llevar la palabra de Dios? Seguramente hubiéramos encontrado otra manera, pero vaya que sería mucho más difícil. Vaya que sería mucho más difícil. Y ni qué decir cuando hablando de los instrumentos musicales, ni qué decir de los géneros musicales. De los géneros musicales. Y ni qué decir de las manifestaciones de adoración de algunas personas. Levantar las manos, aplaudir, todas esas cosas. Que si las levanta no, pero que si no las levanta tampoco. Estamos elevando esas tradiciones nuestras o esas maneras o esas formas nuestras al nivel de la palabra de Dios. Nuestra forma de vestir. Entonces discúlpenme que yo sea tan insistente con esto, pero entonces que si el pastor lleva corbata, que si no lleva corbata, que si esa bufanda le sale, que si no le sale, que si predica en jeans. ¿Están esas discusiones y esos temas al nivel de la palabra de Dios como para dedicarles tiempo para discutirlas? La cruz, que hay unas iglesias que usan en el fondo, que usan en sus imágenes la cruz, otras no, que es que eso es católico, que eso no es qué. La versión de la Biblia, que la Reina Valera es la mejor de todas las versiones, que no, que esta sí, que esta no, que es que esta traducción. Bueno, cada quien tendrá sus gustos y tendrá sus argumentos, pero a lo que vamos es a eso. Estamos elevando esas tradiciones y esas discusiones al nivel de la palabra de Dios, a punto de inclusive ir en contra de la misma palabra. Que si los ministerios, que cómo hacemos el orden del culto, que un culto sin alabanza no se puede, que si un culto que si no sé qué, que si el hombre es casado, que si el hombre es soltero, que si tiene sotana, que si no usa sotana. Comparto todo esto para que hagamos nuestro análisis. Seguramente se me escapa algo. Hágalo ahí en su casa. Haga ese análisis. Y esa es la idea de la palabra siempre. Que nos lleve a la reflexión, a la autoevaluación, al constante examinarnos de cómo estamos viviendo nuestra vida con Dios. Y muchas veces todas esas cosas nos hacen pensar que somos muy santos, que lo que reflejamos externamente es la realidad interna de nuestro corazón, cuando la verdad es que no es nada más que la carátula, que la careta, pero por dentro estamos vacíos, vanos, totalmente alejados y ajenos al corazón y a la palabra de Dios. Somos superficiales, muertos inclusive, que no tenemos una relación con Dios. Ahora, yo le dije empezando este tiempo que la palabra de hoy era una traición de la tradición. Y lo primero que le dije es que la tradición puede engañarnos. Yo espero que usted lo haya anotado porque la tradición nos puede engañarnos con una falsa profesión, porque la tradición puede engañarnos con una vana adoración y la tradición puede engañarnos con una absurda religión. Pero la palabra de Dios, no la tradición, la palabra de Dios puede salvarnos. Y ya estoy terminando, porque cuando la palabra de Dios está en el primer lugar de nuestra vida, lo primero que yo quiero decirles es que nos da vida eterna. Lo segundo que quiero decirles es que nos muestra el camino. Lo tercero que quiero decirles es que nos lleva al arrepentimiento. Lo siguiente que quiero decirles es que nos dirige a Jesús, que nos enseña a vivir para la gloria de Dios, que nos muestra la gracia de nuestro Señor, que nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que no permita que nada se ponga al mismo nivel de la Biblia en su vida.
No lo permita, se lo repito, no permita que nada se ponga al mismo nivel de la Biblia en su vida. Dígaselo al que está a su lado. No importa quién le ha enseñado una tradición, si uno o otro, no importa qué tan famoso es lo que le dijo, qué tan importante es lo que le dijo, nada iguala la autoridad de la Biblia en nuestra vida, en su vida, en mi vida. Y solo así vamos a poder sentirnos seguros de que en realidad tenemos una relación con Dios. Cuando entendemos que la palabra de Dios está en primer lugar en nuestra vida. Y ahí vamos a tener una verdadera profesión y una prueba para que pueda medir qué tan verdadera es su profesión de fe. Es por la posición que ocupa la Biblia en su vida. Qué tan importante es este libro, ya sea en físico o ya sea en digital, pero qué tan importante es este libro en su vida. Nos han acusado de hipócritas, de pecadores por celebrar la Navidad. Mire, yo me acuerdo que cuando trabajaba en este lugar que les dije al principio, mi jefe me decía, pero hermano, yo no entiendo ustedes cómo son cristianos y ustedes celebran esas cosas, y me daba la explicación exhaustiva y profunda, y ni qué les digo del dueño de la empresa, exhaustiva y profunda del paganismo, del significado del árbol, del significado de la corona, del no sé qué, y el diablo, y bueno, un sinfín de cosas. Pero el punto al que yo iba con ellos cuando hablábamos de esos temas, que siempre era sobre el final de año, no es si celebro o no la Navidad. El punto es si yo amo o no a Dios y su palabra. El punto es si yo predico y vivo lo que la palabra de Dios me enseña. El punto es si mi vida refleja una verdadera profesión de fe, si lo que digo acerca de Dios es una realidad, no solamente aquí, sino en mi corazón, en mi vida, en mi día a día y en mi apariencia. La palabra de Dios puede salvarnos y nos puede llevar a practicar una efectiva adoración. En la conversación que Jesús tenía con la mujer samaritana, ella menciona la polémica entre los judíos y los samaritanos en cuanto a si se debía adorar en Samaria o en Jerusalén, y el Señor le responde. Juan capítulo 4 versículo 21. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 4 versículo 21. Dice ahí: Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Solo este tipo de adoración será aceptable delante de Dios. ¿De qué nos sirve subir montañas? ¿De qué nos sirve doblar rodillas? ¿De qué nos sirve latigarnos, flagelarnos, hacer sacrificios si no somos obedientes a Dios? Si no vivimos conforme a su palabra, si la máxima autoridad en mi vida no es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, por último, nos puede salvar. Y nos puede salvar practicando una religión o una coherente religión. Solo la palabra de Dios me puede dar una religión coherente. Solo así vamos a estar seguros e inmunes a la traición de la tradición.
Yo quiero en este día que usted, al terminar este tiempo, evalúe sus tradiciones. ¿Por qué las sigue? ¿Por qué las practica? ¿Van conforme a lo que dice la Biblia? ¿No hay problema? ¿O hay tradiciones que hemos elevado al mismo nivel de la Biblia y aún por encima de la Biblia? Entonces, hoy, cuando termine este espacio, cuando termine este tiempo en Familia Cristiana, tengan un tiempo ahí en familia ustedes, en sus casas, en el lugar donde usted haya decidido pasar este fin de semana, este tiempo de cuarentena. Si usted nos está viendo y no hace parte de nuestra casa, yo aprovecho para invitarlo, para que haga parte de nosotros. Aquí en nuestros espacios virtuales, en nuestros espacios de internet, seguramente va a haber un espacio, un link, un enlace donde usted va a poder dejar su información y nosotros nos vamos a poder poner en contacto con ustedes. Pero después de que termine esto, haga esos ajustes. Reflexione, haga esa autoevaluación y diga: ¿qué tradiciones estoy elevando al nivel de la palabra de Dios? ¿Está la palabra de Dios cerca a mi corazón? ¿O qué tradiciones me están llevando inclusive a ir en contra de la palabra de Dios? Si su tradición, por ejemplo, es ir a la iglesia, pero si lo invitan a una celebración, a un almuerzo especial, a un cumpleaños, a un evento deportivo, y entonces usted dice: uy, pero es que yo voy todos los fines de semana a la iglesia, por uno que no vaya, pues no pasa nada. Porque esa es la tradición de mucha gente. Y si tú, mi querido y mi amado hermano, eres uno de ellos, hoy es un buen día para decirle al Señor: perdóname, Señor, perdóname, porque he dejado que mis tradiciones ocupen tu lugar, ocupen el lugar de tu palabra. Le he dado más importancia a mis tradiciones que a obedecerte, que a tu amor, que a estar cercano a ti. Nunca, mi hermano, reemplace la palabra de Dios por una tradición. Versículo 13 de Marcos capítulo 7. ¿Qué dice? Invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Si no sirves a los demás, si no estás involucrado en tu iglesia local, si no das para apoyar a la labor que hace la iglesia sirviendo y alcanzando a la comunidad, es un buen momento para que evalúes si tu religión y si tu tradición es coherente con lo que dice la palabra de Dios y con lo que dice Dios. La tradición es la fe viva de los que ya murieron. El tradicionalismo es la fe muerta de los que todavía viven. Es lo que dice Jaroslav Pelikan. Solo la palabra de Dios te puede dar una verdadera profesión, una verdadera fe activa, una verdadera adoración y una coherente religión. Elevar la tradición al nivel de la palabra de Dios nos lleva a una falsa religión. Mi hermano, póngase sobre sus pies allí donde está. Cierre sus ojos y de manera rápida dígale al Señor: Señor, dame tiempo para analizar junto a ti, para evaluar junto a ti qué tradiciones en mi vida debo evaluar. ¿Qué tradiciones están impidiendo que yo me acerque a ti, que esté cercano a tu corazón? Aprovecho la oportunidad para decirle: únete a un grupo pequeño. Allí vas a poder aprender un poco más acerca de lo que la palabra de Dios quiere para nosotros, quiere para ti. Cierra sus ojos allí donde está y dígale al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Si usted ha sentido que esta palabra ha sido para usted hoy, hermano, déjeme
a la distancia orar con usted y por usted. Y decirle: Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, porque permites, Señor, estos espacios para llamarnos la atención con amor, Señor. No lo estás haciendo con un látigo en la mano, no lo estás haciendo así, lo estás haciendo con amor. Nos estás diciendo: evalúate, examínate, reflexiona. ¿Qué cosas estás creyendo que estás haciendo bien y no están bien? ¿Qué cosas estás practicando y tú crees que son buenas, pero no son buenas porque están afectando mi relación contigo, están afectando nuestra relación Padre e Hijo? Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Y te pido, Dios de la gloria, que este espacio que hoy tuvimos de manera distante, de manera virtual, Señor, nos ayude, Señor, a valorar más nuestra relación y nuestro espacio presencial, Dios de la gloria. Que cuando podamos estar nuevamente aquí, Señor, podamos disfrutar de cada minuto y cada tiempo de estar con un hermano en Cristo, de compartir con otro. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos este tiempo, Señor, y te pedimos: ten amor, favor, perdón y misericordia para con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos, mis hermanos, invitarlos a que estén muy conectados de nuestras redes sociales. Ahí les vamos a estar compartiendo toda la información en Facebook, Instagram, nuestra página de internet, nuestro espacio en internet. Síganos allí, ahí les vamos a estar enviando toda la información importante, compartiendo con ustedes detalles y muchas más cosas. Ponga la mano sobre la persona que está a su lado y dígale: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Mis hermanos, una feliz semana, una bendecida semana, y esperamos, con el favor de Dios, como familia cristiana, volvernos a reunir. Dios los bendiga. Si deseas ser parte de todas las actividades que realizamos mensualmente, te invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales.